día a todos. Muchas gracias por acercarse al tercer encuentro de veterinarios de la Cámara. Estamos muy contentos de poder darle continuidad a este evento que arrancó en el año 2014 en Rosario y tuvimos la segunda edición acá el año pasado. Así que estamos contentos de poder darle continuidad a este encuentro para que los veterinarios, los profesionales de los engordes puedan debatir y plantear todas las cuestiones técnicas que tengan que trabajar entre ustedes. Estamos un poco atrasados, me hizo pegar un susto Jorge, pero llegó y está acá, así que va a arrancar con su presentación. Creo que todos los deben conocer. Jorge es médico veterinario de la Universidad de La Plata, doctor en Ciencias Veterinarias también de la Universidad de La Plata y actualmente es director del CEDIVE, del Centro de Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias. Así que sin más preámbulo, te dejo Jorge con la charla. Después en el pase vemos más cómo vamos a seguir el día, les cuento, pero no quiero demorar más la charla de Jorge, así que arrancamos. Dada la presentación Jorge, después tendremos las preguntas que ustedes tengan que hacer. Estaremos con algún micrófono dando vueltas por las mesas para que lo consulten a Jorge. Muchas gracias y esperemos tener un buen día. Bueno, buen día a todos. Vamos a prepararla. Antes que nada, gracias a la Cámara y a Fernando por haberme invitado y a los otros amigos que están conmigo. Lástima que ser el primero te expone a cualquier retraso, cualquier macana que haga. Así que sin demasiado introito, vamos a ver si comenzamos entonces a tratar de ver si tenemos un enfoque un poco original, más que original, productivo respecto al tema de parásitos, que ya hace tiempo lo considerábamos un tema cuasi superado, por lo menos viéndolo con uno de los cristales que se puede ver el problema en el campo. De cualquier modo, lo que ahora nos está llamando la atención como problema es algo que de algún modo lo veníamos viendo, por lo menos los que estamos en este tema desde hace rato. A ver si apretamos bien los botones. La primera visión que tenemos de los parásitos gastrointestinales, casi diría yo que de la década del 60 o del 70, es un poco esta, la versión clínica de un animal totalmente destruido, enfermo, casos de mortandad como origen de cualquier consulta, y esa visión antigua que ya habíamos perdido, nos llama la atención ahora que bastante seguido se convierte de nuevo en un motivo de consulta. Este tipo de animales ya no es tan raro ver como era hace 10 años, por lo menos de consulta de establecimientos organizados y bien llevados. Por eso, un poco, lo que pensamos es que hay que pensar en el cambio más bien de enfoque y volver a revisar un poquito los detalles que hace un tiempo eran bastante más conocidos. El eje del conocimiento sobre el parasitismo gastrointestinal tuvo base desde ya hace muchos años en trabajos hechos en la pampa húmeda, porque llamaba más la atención y porque la ostertagiasis como tal parecía ser la entidad por excelencia del parasitismo gastrointestinal en rumiantes. Todos los demás géneros que participan de esta infección compleja y múltiple parecían o ser poco patógenos o llegar tarde al convite de las lesiones principales. Así que la ostertagia se llevó el interés mayor desde principios de los 70 y prácticamente desde los comienzos en el INTA de Castelar a organizarse un poco el conocimiento y los recursos para trabajar en esto sistemáticamente, pasó la posta al INTA de Balcarce en aquellos tiempos de Casaro. Se hicieron realmente los trabajos fundacionales para definir clínicamente, biológicamente un poco mejor la entidad y fundamentalmente epidemiológicamente. Esta curva que ustedes ven acá es la típica curva que definió toda una postura frente a la entidad, partiendo de que se empezó a reconocer en aquel momento que los animales por parásito tenían pérdidas que se manifestaban más o menos con una tendencia regular a lo largo del año en cualquier sistema estándar, y el modelo primero fue definido a partir de terneros de destete de principios de otoño, que a lo largo del invierno iban cargándose de parásitos, eventualmente en agosto hacían un pico, que si no los mataba antes, los mataba en agosto, y el que superaba agosto vivía otro año.
Y lo cierto es que explicar esta curva, definirla, fue todo un trabajo repetido en otras regiones del país también, desde mediados hasta fines de los 70. Luego de despertar ese interés y de caracterizar cada vez mejor la patología, empezaron a hacerse estudios básicos de epidemiología. Y el primer estudio básico, inspirado por este gráfico que trajo Williams hace muchos años a una reunión en el Sheraton, definió toda una escuela que en el INTA Balcarce y en la Facultad de Tandil, en el INTA de Anguil y luego en Rafaela y en otras estaciones del INTA fueron construyendo las distintas variantes de presentación de esa curva, de la presentación de hipobiosis de Ostertagia. Piensen ustedes que en la década del 60 la mayoría de los colegas, revisando bibliografía importante, manejaban la hipótesis de que las ostertagiasis de tipo 2, aquellas que surgen de la desinhibición masiva de larva, se presentaba claramente en agosto. Esos estómagos con esos granos, que era común ver muchas veces en las lesiones de animales en invierno, pero se asociaban a una hipobiosis que no conocíamos. En el INTA de Balcarce comenzaron entonces a tratar de definir ese panorama y se estableció la primera versión local significativamente diferente de la enfermedad, y es que la ostertagia se inhibe a partir del mes de agosto, se acumula durante los meses de primavera, y por allá en el mes de enero en la zona nuestra, tal vez en febrero, un poco más tarde, un poco más al sur, y en forma un poco más variable, se van desinhibiendo oleadas masivamente de ostertagia. También esa curva reveló en distintos estudios que durante la primavera, siempre hablando de sistemas pastoriles, por más que los animales estuvieran levantando una cantidad importante de larvas que se fueran a inhibir, no manifestaban signos de pérdidas clínicas ni subclínicas, pudiendo cargar una alta carga de parásitos que luego en el verano podría llegar a sorprender. Y sin sorprender, nosotros que hemos intentado medir el efecto de los parásitos en esa época del verano, en realidad muchas veces hemos dejado animales sin desparasitar en lotes tratados en diciembre. La verdad que siempre hubo diferencia. Da la impresión como que en un sistema con una carga estándar es poco probable que no se produzca alguna diferencia de ganancia de peso en los meses de verano como consecuencia de esas larvas inhibidas al desinhibirse. Pero durante la primavera esa carga es soportable. Y es así porque son larvas de cuarto estadio muy temprano. La agresividad masiva del parásito se manifiesta más cuando estos parásitos están creciendo. Aumentan 3, 4 veces su tamaño en pocos días y todavía más haciéndose adultos. Así que a partir de este modelo de ostertagiasis inhibida se plantearon una gran cantidad de trabajos en la década del 80 que tuvieron algunos, algunos cultores importantísimos que pudieron demostrar a lo largo del tiempo que este modelo, además de ser cierto, es manejable. La manejabilidad del modelo parte, y esto sí, voy a tratar de dar importancia al asunto, parte de considerar que durante este periodo ocurre una acumulación de parásitos adultos y de larvas en el pasto. Es como un periodo absolutamente positivo de producción de parásitos, en donde los animales ciclan, las larvas nacen en abundancia y fundamentalmente, aunque al acercarse el invierno se haga más lenta la evolución de esos huevos y esas larvas, de cualquier manera la acumulación es inevitable. Por eso el pico llega hasta el mes de agosto. El control en este periodo debería orientarse a evitar las altas cargas de larvas en los pastos y evitar que las cargas en los animales superen los umbrales de tolerancia subclínica o clínica. Al llegar la primavera, la estrategia era considerar si esa primavera provenía de un invierno con alta carga de larvas en el pasto y si esas larvas inhibidas fueran lo suficientemente importantes como para generar el riesgo de esta separación de curvas al final del verano. Lo cierto es que esta porción y esta otra tienen una estrategia bastante diferente. Un solo tratamiento a final de diciembre en animales que hubieran acumulado larvas durante toda la primavera pareciera ser suficiente para controlar ese evento potencialmente patógeno de la ostertagiasis de tipo 2. Pero es más difícil discutir qué se puede hacer acá. Algunos pensaron que había que esperar
a que los animales desparasitados mensualmente, puestos como una especie de indicador en el pastoreo, revelaran frente a la majada, iba a decir, al lote principal, una diferencia de peso que pudiera ser atribuida entonces a los parásitos. En ese momento se podría tomar la decisión de desparasitar y había la posibilidad de un crecimiento compensatorio porque en un periodo muy corto, en una pastura, es posible que 3 o 4 kilos revelaran alguna diferencia, pero pudieran compensarse. Hay una tesis muy linda de Carlos Descarga en Marcos Juárez, no, la tesis en realidad es de maestría en Balcarce, donde comparó razas índicas con razas británicas, y él demuestra que en animales magros esas pérdidas son más difíciles de compensar que cuando se dan en animales más gorditos, digamos. Porque evidentemente la grasa, existe la posibilidad de un crecimiento compensatorio. De cualquier manera, esa discusión, que parece medio ingenua, en ese momento motivó a algunas personas a considerar que era una dificultad mayor arriesgarse a perder algunos kilos en la espera del dato por ganancia de peso. También se discutía si la balanza revelaba más rápido que el recuento de huevo mensual en la manga de la carga de los animales. Y digo en la manga porque también ahora estamos pensando seriamente que si uno va a hacer un control de por recuento de huevos, casi que habría que hacerlo en la manga, porque eso de encerrar un lote de animales, llevarse las bolsitas, mandarla a un laboratorio, que a lo mejor es jueves a la noche, si el viernes no la procesan, va a llegar el lunes. Nadie está esperando en este tipo de decisiones con ese delay en el dato y la información. Así que si quisiéramos aprovechar ese análisis de material fecal, tendríamos que tratar de resolverlo en la manga. Es bastante fácil hacerlo, así que lo recomendaría en este caso. De cualquier manera, parecía todo indicar que en pasturas en campos naturales con baja carga o relativamente baja carga, uno puede confiar en que la balanza va a ir acusando lentamente las diferencias de peso que pudieran ocasionarse por los parásitos, tomar una decisión, compensar, pero la cosa se empieza a complicar cuando son pasturas de alta producción, con alta carga, con animales en pastoreo más intensivos, donde la dinámica de las larvas también se hace más intensiva. Así que uno puede llegar con una pastura de alta carga, a lo mejor muy rápidamente, a tener una diferencia de peso y a lo mejor los huevos todavía no están revelando una alta carga. 15 días después, a lo mejor sí aparece una alta carga de huevo, pero las pérdidas se pudieron estar presentando antes. Esa historia fue muy interesante y hubo un colega, que yo siempre trato de recordarlo en esto, que es el Negro Costa de 30 de agosto, que junto con un par de productores de mucha iniciativa hicieron una gran experiencia con esto. Ellos se provocaron a sí mismos trabajar en rodeos con una vigilancia cercana y lograron estos resultados allá por el año 87, después de 7, 8 años de trabajo bastante intenso. Ellos pudieron lograr, acá estamos hablando de unas 70 tropas, divididas entre británicas e índicas, en pasturas de Trenkelauken, bastante intensivas algunas de ellas, y lograron, frente a la posibilidad de un tratamiento continuo, un tratamiento mensual o cuasi mensual, de un promedio de 7 a 8 tratamientos en el caso de las británicas y un poquito más en el caso de las índicas, tratamientos que eran demandados por la situación particular de cada mes de visita, pero que en el caso de los tratamientos sistemáticos, según los meses que durara la recría, eran mensuales. Él pudo obtener resultados con los tratamientos tácticos con un número de dosis muchísimo menor, entre 2 y 3 dosis por recría, con diferencias de peso que en realidad eran relativamente chicas, las diferencias de 8 y de 12 kilos acumuladas en promedio en esas tropas. Había algunos casos donde inclusive habían ganado más los lotes tratados tácticamente. Estos fueron muy buenos resultados para esa época, pero lo más interesante era que el estar encima de la tropa mensualmente permitía medir todo el sistema, permitía estar atento de todo el sistema. Y en sistemas pastoriles, ustedes saben, no se está tan encima como en el caso del feedlot de los datos diarios o de lo que está ocurriendo permanentemente. Finalmente, terminado ese periodo, el Negro presentó este informe, que es lo que a mí más me interesa llamar la atención acá. Esta es la lista de retrasos entre su recomendación de desparasitar y el efectivo tratamiento hecho en el campo. Él tuvo retraso de 5 días en este conjunto en 3 oportunidades, entre 10 y 15 días en 18, de 20 días en 5,
de 11 de 25 días en 11. Piensen que para esta epidemiología 25 días ya estamos afuera de la escala. Y así sucesivamente, hasta que llegó a tener un caso, o dos, de cerca de 90 días después de que él indicaba el tratamiento, que los productores finalmente le hacían caso. La conclusión un poco triste que sacó de acá, de hecho, uno de estos campos era la madre del muchacho que trabajaba con él, era asistente, de que es muy difícil asesorar cuando uno toma cierta distancia del momento de aplicación de la medida. Y esto derivó, a pesar del esfuerzo hecho, en que era mucho más obvio intentar hacer la desparasitación esa sistemática que se pensaba como un testigo, como una metodología de trabajo. No había impedimento, los medicamentos son baratos, los medicamentos eran eficientes en el control, y prácticamente desde los fines de los 80, la gran cantidad de personas que se ocupó del tema hizo como mínimo tratamientos sistemáticos durante el invierno para disminuir la acumulación, cuando no durante todas las requeridas en todo el tiempo. Los medicamentos siguieron siendo cada vez más baratos y la verdad es que si no hubiera habido aparición de los casos de resistencia sería perfecto. Pero en el año 2001, o fines del 2000, apareció el primer caso concreto y objetivo de resistencia comunicado por Pachi y Anciani, donde predominaba especialmente Coperia pectinata, había algunos tricostróngilos y con avermectina. De ahí en adelante, los casos se fueron sucediendo, pero casi anecdóticamente. Se empezaron a generalizar ya en estos últimos años. Y Carlos Descarga comunicó en el año 2013 un caso o una serie de casos de coperiosis pura, clínica, con presentaciones de animales enfermos, directamente relacionados con falla de tratamiento. Inclusive con alguna falla de tratamiento con ricobendazol, que no es lo que hoy pensamos nosotros, debería ser lo más frecuente. No sé si esto tiene que arrancar solo. Debería. No sé cómo hacer para que arranque ahora. Pero, a ver. Vamos a ver si lo podemos mover. Si no, se las debo. No sé qué pasa, pero los videos cuando haces un cambio de algo siempre... Bueno, se perdió. El anteaño pasado, en La Paz, fuimos a atender una consulta de unos colegas que venían teniendo problemas con 4 en realidad establecimientos, donde hasta se le estaban muriendo animales después de desparasitarlos, en general con ivermectina. El error, me parece a mí, fue dudar de los parásitos el tiempo suficiente como para que en el mes que lo hubieran podido terminar el problema llegó a mortandades importantes. Lo cierto es que cuando llegamos al campo, pudimos visitar 3 de esos establecimientos en La Paz, en Feliciano y en Federal. Prácticamente todos estaban en la misma situación en esa misma semana. Eran animales que en general provenían de un destete precoz. En algunos casos estaban sobre pasturas todavía con recría, con alguna suplementación. Y en uno de ellos era directamente una extracción del destete del campo de origen y trasladado a un corral de encierre donde más o menos todos los años se engordan más o menos 1000 animales de la misma firma y estaban con 25 o 26 días de haberse retirado y los animales en el propio corral se seguían muriendo. Así que revisamos esos animales, la historia más o menos es así, de 800 animales que se destetaron en el establecimiento La Serena, que es el establecimiento de cría, quedaron las hembras. En ese lote, en ese mes que siguió el tratamiento con ivermectina 315, murieron 35 animales sobre pasturas que a su vez venían pastoreadas con estos animales. El deseo es el establecimiento donde está el corral de encierre, volaron los 400 y pico de machos, que en el encierre 10 días venían muriendo ya los primeros. Hicimos HPG en los 2 casos, los valores no eran extremadamente altos en este caso de la pastura donde estaban las hembras, sí en los machos, y hicimos una necropsia y recuperamos prácticamente Coperia pura. Lo interesante de esta necropsia para nosotros en ese momento fue la cantidad de coperias que encontramos en el cuajo.
La bibliografía cita que hay coperias en el cuajo, nosotros nunca esperamos encontrarlas, en necropsias comunes hay muy pocas, pero realmente, no tengo foto acá del intestino, el edema del intestino y la limpieza de otros parásitos, perdón, la ausencia de otros parásitos, luego de estos tratamientos, la verdad que llamó mucho la atención, pero se trataba de Coppelia punctata, Coppelia pectinata, en el intestino y en el cuajo, y en total los valores llegaron a ser casi de 58.000 parásitos adultos. Bueno, el caso quedó confirmado y en este caso el tratamiento alternativo con ricobendazol resolvió el problema en el corto plazo. En otro establecimiento ahí no hicimos una necropsia, pero pudimos comprobar por lo menos cómo venía la situación en ese caso. Estos son valores de HPG de animales que habían sido tratados hacía 45 días con ivermectina 315, y estos son los valores de la selección de animales que estaban en peor estado y que fueron muestreados especialmente. Estos animales también con 45 días, pero estos con 5 días de un tratamiento previo con ivermectina. La concentración de esta población resistente en este momento es tal vez lo que hace llamar más la atención de los casos. Otro establecimiento, aquí estuvimos un poco más en el Charamón, lo mismo, lotes dispersos con distintos manejos sobre praderas, con suplementaciones, otros de un lotecito más enfermo que estaba en un potrerito muy chiquitito y suplementado, prácticamente el promedio de 15.000 huevos por gramo, los animales estaban en un estado deplorable, y igualmente con el antecedente de tratamientos con ivermectina de pocos días anterior. En total, en este caso, se murieron el 7% de los animales. Así que entre el 5 y el 7 o algo más del por ciento de los animales en un brote de este tipo termina en un mes y pico muriendo. Se hizo un tratamiento con ricobendazol en este campo también, 7,5 miligramos, y los resultados fueron en general buenos. En ese momento nosotros no podemos hacer un test de resistencia, porque la población que tienen los animales es una selección de tratamientos cercanos y en realidad no representa la dispersión que tiene la susceptibilidad en las larvas que están en el campo. Pudimos hacer, bueno, este es el estado de los animales en ese momento, terneros estos que, aunque los ven así, estos terneros tienen 8, 9, 10 meses y se habían comido todo durante el verano y principio del otoño. 3 meses después, en uno de esos campos, en 2 campos, en el Charamón y en La Serena, hicimos un test de resistencia, suponiendo que estaban levantando ya la carga de larvas que había en el campo. Y nos dio una eficacia del 74% al ricobendazol y del 73% en Haemoncus y en Coppelia, y en ivermectina prácticamente no hubo resultados. Estas variaciones muestran que aisladamente algunos animales resultaban, pero llama la atención el avanzado estado del tema del ricobendazol ya ahí, en un campo donde la alternativa de manejo fue, y creo que sigue siendo, porque no fuimos más a este campo, del ricobendazol. En el caso de La Serena, el levamisol anduvo bien, el ricobendazol anduvo bien y la ivermectina se mantuvo en niveles bastante bajos de eficacia, sobre todo con Haemoncus. Me parece que esta está mal intercalada acá, pero ahora les voy a mostrar porque fuimos de vuelta este año a este campo y volvimos a revisar los animales. Este es un protocolo que está en marcha. Esto empezó hace un mes, esta consulta, en un establecimiento que está entre Córdoba y Santiago del Estero. Creo que el campo está Santiago del Estero, pasando Suardi unos kilómetros. Es un establecimiento de 1.000 hectáreas donde la mitad prácticamente son ganaderas con pasturas, se hacen grano de la propia empresa y también silo de maíz. Más o menos pasan por año unos 8.000 animales de compra y en general son terneros de destetes, no sé si precoces, pero el modo son terneros de 140 kilos los que entran en el campo. Seguramente hay más chicos y algunos más grandes. Esos animales pasan por una recría en esas pasturas de alfalfa, más o menos hasta levantar un promedio de 100 kilos,
alcanzar un peso de 200, 200 y pico de kilos y pasar a otro, a un corral, a un feedlot de la empresa a pocos kilómetros del campo. Ese sí está en Suardi. Lo cierto es que la rutina es: ingresan los animales, se daba una ivermectina hasta el año 2006, que diagnosticaron resistencia. Nadie se acuerda si era mucha o era poca y los papeles no los vi. Pero ante la resistencia de la ivermectina suspendieron la ivermectina y los tratamientos comenzaron a hacerse sistemáticamente con ricobendazol. El motivo de la consulta, esto fue hace un mes, era la mortandad de animales. De 3.800 o casi 4.000 animales que habían entrado desde enero hasta el mes de mayo, junio, llevaban muertos 360. Y en cualquier potrero uno encontraba uno muerto. Y por supuesto, todos los animales tratados. Hicimos una necropsia, no pudimos sacar ninguna conclusión, porque todos los animales tenían tratamientos sueltos de 20 días, de 15 días, de una semana. Lo que sí nos dio el dato, había que ver, son parcelas de franjas de alfalfa de una hectárea con 400, 500 animales franjeándolo por día y con bastante suplementación de silo y de grano. Lo cierto es que el dato concreto que sacamos de ahí, que creo que está en la otra, salió del lavado de pasto. Nosotros recuperamos 18.000 larvas por kilo de materia seca. Lo que más nos llamó la atención, de vuelta, la cantidad de moncu. Mucho de moncu. La copelia la damos por hecha, pero la cantidad de moncus en esa circunstancia encierra potencialmente un cuadro diferente al de la coperiosis que estamos empezando a acostumbrarnos. Así que, de hecho, estas 18.000 larvas fueron el último dato que tuvimos y posiblemente entre esta semana y la que viene volvamos a retomarlo el caso, pero lo cierto es que ahí se abrió todo el pastoreo a los rastrojos y se trató con levamisol. No sabemos cómo andan realmente el ricobendazol y la ivermectina, pero la situación podría irse complicando cada vez más. Nosotros pensamos que en un sistema de pastoreo intensivo como es este, que es pre-feedlot y que va a ser más común cada día porque al aumentar los pesos de faena no vamos a tener más remedio que recriar en alguna etapa a los animales, posiblemente con un sistema parecido a este, pero imaginemos que nosotros tenemos una pradera natural de baja carga de 0,8 equivalentes, con animales que están eliminando 50 huevos por gramo. Ningún clásico parasitólogo le daría mucha atención a 50 huevos por gramo. Podrían ser animales también de 350, de 400 kilos en esa pradera, y tampoco nos llamaría la atención, aunque 50 de promedio en ese tipo de animales ya es bastante. Pero la cantidad de huevos que siembren, en una cuenta muy teórica, nos daría, calculándolo, pero vamos a tomar siempre el mismo parámetro, así que no importa, unos 14 millones de huevos por día sembrados. Y las bostas dispersas en una pradera natural no parece ser demasiado complicado. Pero supongamos que es una pradera artificial y la carga aumenta a 2 equivalentes, esa misma carga de 50 huevos representa 35 millones de huevos, o un número equivalente. Y si suplementamos, si hacemos un rotativo y mejoramos todavía y aumentamos la carga instantánea, la carga real del potrero a 3 equivalentes, la cantidad de bosta y la cantidad de huevo también va a seguir siendo 50 huevos por gramo, nos va a seguir dando la misma tranquilidad de que no es una alta carga, pero sin embargo el nivel de contaminación pasaría a ser 70, casi estamos hablando de 5 o 6 veces el nivel de contaminación del que estamos hablando. Es muy rápida la manera de llegar así a una alta carga de larvas en la pastura. La manejabilidad de esas pasturas, entonces depende de algún tipo de estrategia que no pierda de vista este dato. Y esto creo que es lo que está pasando en ese establecimiento de Suardi. Cualquier carga que uno deje pasar podría generar una alta carga de parásitos. Pero si esa siembra es residual a un tratamiento, esa carga no solamente va a crecer a razón de 50 huevos que quedaron luego de un tratamiento, sino que además no va a responder al siguiente tratamiento y no va a responder al siguiente tratamiento. Y piensen que nosotros tenemos 3 drogas o 3 grupos de drogas nada más disponibles para poder trabajar con bovinos en este momento. El levamisol, los benzimidazoles en general y las lactonas macrocíclicas que con todos los matices que puedan haber no se salen de este molde de resistencia. El doctor Aba, que tanto se preocupa de estas cosas y que sé que está participando de esta organización de la reunión, sabe que el capital que para un país como el nuestro son las drogas antiguas es muy grande.
Es muy importante poder seguir utilizando las ivermectinas porque son nuestras drogas baratas. Cualquier desarrollo de drogas nuevas, si apareciera, va a venir con un buen precio. En ovejas, nosotros trabajamos bastante con ovejas, salieron en los últimos años 2 moléculas nuevas al mercado. Una es el Derquantel de Zoetis, que prácticamente es muy difícil sostenerlo porque la propia empresa dice que el mercado es muy chiquitito para oveja, pero es una dosis que sale 5 o 6 veces una dosis de ivermectina. Y el Solvis, que es el Monipantel, una droga salió un poquito antes de Novartis, que también anda muy bien, ya tenemos algún caso de resistencia acá y en Uruguay, pero es una droga también muy nueva y carísima. 5 o 6 veces el valor de la dosis. Esas drogas no están mercadeadas para bovinos por esta cuestión de la protección, por el precio, pero si llegáramos a depender de drogas de ese tipo, imaginemos 5 o 6 veces el valor de las dosis actuales. Así que el conservar esas pocas drogas es una cuestión de manejarse y darle años a ese capital. La amortización de esas drogas es así. En algún lugar me parece que quedó colgado el final de aquello del charabón, lo vamos a ver ahora. El impacto de las cargas residuales. Entramos sí ahora al feedlot y traemos carga de parásitos que vienen de los campos. En general, en el norte es absolutamente frecuente la resistencia a la ivermectina, es más abundante la carga relativa de Coperia y de Moncus en los terneros. Si nosotros revisamos acá, este es el campo del deseo, cómo funciona el feedlot, fuimos este año de nuevo a ese campo de la mortandad, hicimos un tratamiento con una combinación de levamisol y de ivermectina frente a una ivermectina pura. Los animales, la eficacia del tratamiento contra la ivermectina resultó del 63-64%, mejoró respecto a la impresión que teníamos del momento cercano a la mortandad, pero inevitablemente sigue. A nosotros en este lote nos dio, durante los 68 días que estuvimos, que los pesamos, una diferencia de casi 7 kilos entre los dos lotes tratados, que son más o menos, en ese caso eran 100 gramos por día en el encierre, y prácticamente ese es el piso de la significación estadística. Yo creo que lotes un poco más parejos o lotes un poco más grandes van a rondar alrededor de esos 7 kilos como piso en este tipo de diferencia, y la significación estadística va a ir creciendo en la medida que aumenten las N. Pero esto es el cuadro que estamos viendo en varios lugares que lo estamos haciendo. Los antecedentes ya más formales, hay un par de trabajos del año 2012 y del 2014, del grupo de Luis Facio y Streitenbergen y Walter Galván de la Facultad de La Plata, donde también dan cuenta de diferencias muchas veces bien consolidadas estadísticamente, de 5, de 7, de hasta 12 kilos durante los primeros 50, 70 días. Este es el gráfico de uno de los trabajos que mejores datos aportó, y tienen una caída de huevos, bueno, drástica con el tratamiento con levamisol o con una droga alternativa, y más o menos los recuentos de huevos residuales en el feedlot se mantuvieron hasta los días 70, 80, 90, bajando a veces más rápido. A nosotros nos ha ocurrido que bajan un poquito más rápido por ahí, pero las pérdidas se acumulan en los primeros 2 meses y son del orden posiblemente de los 100 gramos por día. Estamos hablando del 8 o del 10% de la ganancia esperada. Vuelta a tener que considerar los parásitos una variable clave en el manejo del feedlot. En esa época, como se popularizaron estos datos, hay un par de trabajos más, muchos colegas o muchos productores asumieron el cambio por el ricobendazol. Ustedes ya saben, porque todos están vinculados a la actividad, pero la olvidada sarna apareció de vuelta. Entonces, entrar al feedlot y cambiar por un ricobendazol, aunque creíamos que no existía, la sarna aparece de vuelta. Y de hecho, tenemos un caso ahora dando vuelta. Pero lo cierto es que entonces la ivermectina no es una droga como solemos pensar cuando hablamos ligeramente de esto. Bueno, se acabó la ivermectina para siempre. De hecho, la sarna zoonóptica sigue siendo un objeto de consideración en el espectro de la ivermectina.
Y cuando revisemos ahora el espectro dentro del conjunto de parásitos gastrointestinales, van a ver que si hacemos un poquito más sofisticado el manejo, tenemos un espacio reservado para la conservación de la ivermectina, a pesar de este cuadro de situación. Este es un lote que estamos teniendo ahora, las pesadas son, la primera pesada es de antes de ayer, y fíjense cómo ya va perfilándose. Ahí hicimos un tratamiento de levamisol con ivermectina, una ivermectina de 200 microgramos por kilo y otra de 400, prácticamente, este es promedio de recuento de huevos iniciales, a los 12 días esta combinación dio un 5,3 huevos, que es un 98,7% de eficacia, la ivermectina de 200, 175 y 250 para la ivermectina. No hay una diferencia significativa en estos huevos, no parece que hubiera habido una mayor eficacia realmente, pero ya se perfilan a 31 días, que fue antes de ayer, unas diferencias de peso que andan en el orden ya de los 6 kilos más o menos atribuibles a los parásitos. Nosotros imaginamos que para dentro de 30 días va a seguir creciendo esta diferencia. Así que este es el cuadro de situación ya de rutina, no es un accidente, no es que tengamos un feedlot, que justo tenemos un caso de resistencia, y el panorama general se los voy a mostrar a partir de estos datos. Hace unos 3 o 4 años, ustedes saben, algunos nos conocen de hace tiempo, los que nos dedicamos a los parásitos de los rumiantes, hace 25 años que nos reunimos todos los años, a tomar vino también nos reunimos, pero son reuniones bastante lindas porque cada vez que uno habla está obligado a todo el resto a interrumpir, todos tienen que opinar y todos tienen que destruir los trabajos que se hacen en esas reuniones. Eso ha sido muy creativo, ha funcionado muy bien, ha motivado a mucha gente, dio lugar a muchos trabajos en conjunto, se han publicado ya 3 o 4 libros en conjunto y prácticamente ha derivado en una absoluta informalidad que se traduce en formalidad con eventos concretos, que no tienen nada que ver con esa reunión anual. Lo cierto es que este es uno de los productos más lindos que ha tenido, que es la RIEP. Es una red que creamos hace ya 4 o 5 años, destinada justamente a eso, a darle carácter formal a algunos emprendimientos que podamos hacer en conjunto. Y hace 3 años nos propusimos, con la colaboración de un laboratorio que nos dio una mano también, a reordenar los relevamientos de resistencia en bovinos, y relevamos en el año 2014 31 establecimientos y otro tanto en el año 2015, con lo cual tenemos 60 establecimientos o 62 relevados en todo el país. Miren qué linda situación. Para empezar, la región de mayor interés sigue siendo la zona ganadera por excelencia, porque es también a la que más acceso tenemos. 25 establecimientos en la provincia de Buenos Aires, 10 en Corrientes, algunos en el Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, con una metodología simple. Es un test de resistencia, un test de reducción de reconteo de huevos sobre la base de como mínimo 10 animales por lote tratado y el cálculo de eficacia lo hacemos por el método más simple, que es, como es imprescindible para seguir un criterio de inclusión razonable de los animales, tener un HPG inicial, tomamos como testigo de cada grupo su propio HPG inicial. Las fórmulas que se aplican son más o menos parecidas y más o menos diversas, pero en la práctica se ha probado que en realidad los resultados de esta tendencia que marca el test son exactamente los mismos. Hay un lindo trabajo de Robson, ya me olvidé, los australianos que son los recontraestadísticos, y se relevaron ahí 63 casos de necropsias versus reducciones de recuento con HPG, calculando con todas las fórmulas posibles. Estas fórmulas todas dan el mismo resultado. Quiero recalcar esto porque es sencillo hacerlo. Y el dato que uno obtiene es un dato de aproximación nada más, pero un dato de aproximación bastante cierto. Así que con esa metodología se hicieron los relevamientos y más o menos estos son los resúmenes que pudimos hacer. Es un lindo trabajo el de resumen que hizo Silvina Cristel del INTA de Anguil, que es lo que les estoy mostrando ahora. 31 establecimientos fueron muestreados en el año 14. Más o menos se utilizaron, más o menos no, usamos las mismas drogas, las mismas marcas, los mismos productos, y las dosis fueron estas. Digo más o menos porque en el segundo año, a pedido de algunos que tenían dudas, incluimos fenbendazol oral.
y realmente los datos que obtuvimos al final son bastante interesantes con el fenbendazol oral. Las dosis de fenbendazol son de 5 miligramos por kilo, que son las dosis de Marbete, dosis bajas. Y más o menos los resultados son estos. Yo quiero recorrerlos con ustedes con un poquito de tranquilidad, porque fíjense, de los 62 o 63 campos, el 95% manifestaron alguna forma de resistencia. Consideramos que una cepa es resistente cuanto menos del 90% es la eficacia promedio, o siendo del 95, entre el 95 y el 90, el límite inferior del intervalo de confianza da por debajo de 90. O sea que cuando es muy variable, alrededor de 90-95%, también empiezan a haber sospechas fundadas de resistencia. Lo cierto es que 60 de los 62 dieron algún tipo de resistencia. En el año 2005, 10 años atrás, el relevamiento de FAO dio 60. Los campos susceptibles son muy poquitos y este es el total de los 2 años que relevamos. La distribución de los campos más o menos surge de esta puntuación y fíjense, tenemos para ivermectina prácticamente el 93% de los campos con resistencia versus 55 en el 2005, 18 de 62 al ricobendazol, casi el triple de casos de resistencia. En el caso de la ivermectina más el ricobendazol, el 27% de los establecimientos revelaron resistencia a ambas drogas, cuando era el 11% en el 2005, y incluyendo el levamisol, además de las otras drogas, un solo caso y con un nivel de eficacia que todavía no es para asustarse demasiado. Podemos seguir pensando que el levamisol es una droga de alternativa todavía sin casuística de resistencia en cepas de bovino que sea importante. Pero ojo que existe en otros lados, existen cepas ovinas, y por supuesto que el levamisol tiene una restricción de eficacia en su espectro, que es la larva inhibida de Ostertagia. Así que, andando más en detalle, la eficacia promedio para la ivermectina fueron más o menos del 55%, entre 0 y el 88%. Esto muestra por qué aparecen los casos clínicos. En el caso del ricobendazol, tenemos casos del 13% de eficacia, o sea que clínicamente se pueden dar. No tenemos el dato exacto de este campo de Santiago del Estero, pero es muy probable que esté en este rango. El caso de la ivermectina y el ricobendazol juntos, en realidad el ricobendazol versus el oral se lo muestro en la última diapositiva porque vale la pena mirarlo, y de la resistencia múltiple de levamisol y ivermectina, prácticamente el porcentaje de eficacia todavía es bajo, es resistencia, pero no es el dramático que podría manifestarse con casos clínicos todavía. Y es un solo establecimiento el que está en esas condiciones. Y por último, entonces, esta condición de resistencia antihelmíntica a benzimidazole, mirándola con un poquito de detalle, fíjense, en ricobendazol inyectable, el 73% de promedio de eficacia, entre un 13 y un 88, mientras que para el fenbendazol en los mismos establecimientos encontramos un 80, pero un rango que va entre el 72 y el 89. O sea que muy por debajo está el número de campos donde los niveles de eficacia estuvieron para considerarlo resistente y cuando estuvieron los niveles de resistencia fueron menores. Esta línea de pensar que las aplicaciones orales de medicamentos suelen ser más eficientes, empieza a ser todavía mucho más sostenida ahora. Hay una serie de trabajos hechos en Tandil con el grupo de Lanuse y la tesis de... Qué viejo que estoy, ¿eh? Ayúdame, Odriozola. No, pero la piba esta labura con vos todos los días, que esté con el negro, ¿cómo es? Me mata. De Mercedes. La tesis de Mercedes Llovera, gracias. Me mata la piba después. Una hermosísima tesis donde hace una evaluación de la cinética y de la eficacia de alternativas de tratamiento oral de varias drogas, incluyendo lactonas macrocíclicas, y prácticamente esa vía sería de elección. Tanto con el caso de los fenbendazoles o los benzimidazoles orales en general, como de cualquier otra droga, las formulaciones orales marcan esta tendencia a dar una mayor eficacia. A esto agreguémosle que tenemos que volver a recordar el ayuno como una condición previa para mejorar la disponibilidad de las drogas
y ese sería el enfoque del manejo correcto en el momento de la desparasitación. Yo entiendo que en un fieldot las aplicaciones orales pueden llegar a ser un poco más complicadas. De cualquier manera, me consta que hay productores en el norte que nunca abandonaron la dosificación oral y están cancherísimos para meter el gancho en la manga. Y les quiero recordar una anécdota de Luis San Martino. Luis San Martino, ¿lo conocen? Es un veterinario muy conocido por su especialidad en brucelosis. Es el referente de INTA de Castelar y es un tipo también muy simpático. Y además muy dicharachero. Lo cierto es que cuando empezamos, ¿se acuerdan ustedes que cambiamos la dosis de aftosa en el 99, de brucelosis en el 99, por una vacuna con otra tecnología, pero además de 2 centímetros cúbicos? Esa dosis de 2 centímetros cúbicos motivó a mucha gente pequeñas protestas, porque es muy difícil, meter 2 centímetros, uno no siente el gatillo al dar la subcutánea, que bajó la dosis. Y es una dosis que no sabemos bien si la dieron. Bueno, de eso se hablaba acá todo el tiempo. Como unos años antes era que sacar sangre de la cola era imposible. Lo cierto es que San Martino quedó con eso pegado y se fue a Estados Unidos a una reunión a hablar de brucelosis, y en el momento que él se larga a cuestionar la dosis de 2 centímetros cúbicos por la incomodidad, mientras iba hablando, vio las caras como yo les miro a ustedes y se dio cuenta que estaba fuera de lugar. Y un tipo le preguntó, le dice, perdóneme, doctor, dice, ¿quién da la vacuna de brucelosis en la Argentina? Y bueno, veterinario dice, y para un veterinario argentino es un problema dar una dosis de 2 centímetros, le cayó como una piedra, dice, pero tiene razón. ¿Cómo no vamos a poder dar una dosis de 2 centímetros? Para empezar se le representó la jeringa de 20 con los ganchitos de A1. Y dice, ¿por qué no usamos una jeringa más chica, más finita? Bueno, esa pavada es lo mismo que nos va a pasar con las dosis orales. Las intrarruminales, masivamente, yo recuerdo haber visto bastante problemas en los frigoríficos con los vacíos, con los abscesos, sobre todo el que da muchas dosis. Así que creo que hay que ir pensando seriamente como buenas prácticas de manejo, en donde se pueda empezar a recuperar las dosificaciones orales con benzimidazoles, por lo menos. La segunda cosa es con el espectro, y yo volvería atrás con una de estas de Mercedes, no, esta. Nosotros, a ver si está con más detalle. No, esta tiene que ser, lástima que no está tan... Nosotros no tenemos casos frecuentes de resistencia, falta la diapositiva correcta ahí, de resistencia a ivermectina en ostertagia. Eso no es una pavada. La ivermectina sigue siendo la alternativa para tratar ostertagia. Se acabó el concepto del amplio espectro. Todos los antiparasitarios empiezan a ser de espectro restringido para nosotros. Entonces, la ostertagia en el tratamiento de verano podría ser tratada con ivermectina sin ningún inconveniente, aún en campos donde hasta ahora los problemas están con Hemoncus y con Coperia. Pero habría que tener en cuenta que hay otros parásitos en enero que están en muy baja carga y en muy baja población de refugio en el pasto, que si los tratamos con ivermectina lo que vamos a hacer es potenciar la selección de resistencia en Coperia, en Hemoncus. Con lo cual deberíamos ampliar el espectro combinando las drogas. Ya el uso de drogas combinadas, ya sean formuladas en forma combinada o combinándolas uno en el uso de la práctica, con algunos cuidados de algunas incompatibilidades que no son especialmente graves en este caso, pero la ivermectina podría estar perfectamente indicada para el tratamiento de la ostertagia en verano o en cualquier momento, siempre y cuando la eficacia del tratamiento acompañado con otra droga pudiera ser garantizada. El levamisol es una droga de alternativa, pero como en el caso del rico, si tomamos el levamisol como que es la salida a este problema de resistencia, vamos a terminar teniendo resistencia al levamisol, vamos a no tener una eficacia adecuada contra ostertagia en primavera, verano, y lo peor es que vamos a generar resistencia inclusive en los géneros alternativos. Con el rico vendasol el problema más grave es respecto de la ostertagia, pero la eficacia contra Coperia se conserva un poquito más. Con lo cual, yo lo que les quiero señalar es que tenemos 3 drogas para combinar, para manejar en forma alternativa
o para utilizar como alternativa. Pero no es tan simple como cambiar una por la otra y dejar que se vayan quemando. Desde el punto de vista del capital que representan las drogas, conservarlas 5 años más, 10 años más de la expectativa que tenemos ahora, es un gran negocio como un bien de capital que tenemos en la ganadería, que son drogas baratas con patentes nulas, digamos, que no tienen costos especiales que podrían tener las drogas nuevas. Pero en este tema de la administración del espectro, de la elección de la droga, de la elección del momento, creo que se amerita una participación profesional definida. No es que haya que tener una gran escuela ni una gran, pero realmente es una de esas pequeñas, que sumadas son unas cuantas cosas, que crean el espacio de la profesión. Yo creo que en el ingreso en animales de compra, en un feedlot, hoy no se puede uno dejar creer que el tratamiento de entrada ha sido eficaz. Hay demasiada presunción de resistencia, el 95% de los campos tienen un grado de resistencia. Hay que comprobar que el tratamiento ha funcionado y hay que tener una estrategia de elección de drogas o de combinaciones de drogas que sea racional. Monitorear los resultados. El feedlot no es un lugar donde vayamos a seleccionar cepas que después difundan, pero es el embudo donde van a caer todas las cepas que andan dando vuelta por ahí y que sí han sido maltratadas. Así que, un poco, pensando en las recrías que los mismos productores engordadores van a tener que ir haciendo y pensando en el origen de distintos establecimientos con distintas historias de resistencia, creo que se impone el diagnóstico como una rutina en cualquier tropa que ingrese y conocer los campos. Este grupo del RIEP estamos compartiendo algunos trabajos adicionales que por supuesto ahora son muy verdes, pero hasta estamos pensando en algunos casos en ver si se pueden implementar cambios de cepa en el establecimiento. De hecho, tenemos alguna experiencia que nos ha ido bien con el Moncus en ovejas, en el INTA de Balcarce anduvo bien, una experiencia en Ayacucho todavía no, y en Curuzú, Coatía tenemos un campo entero que estamos tratando de cambiarla y no nos está yendo mal, pero es muy duro. Pero las estrategias con Cooperia, a lo mejor en unos años se podrían llegar a consolidar. Si eso es posible, solamente puede valer la pena dependiendo de que tengamos una estrategia de manejo mejor. Bueno, es medio largo, pero simplemente es como en esos casos donde un enfermo de leucemia le cambian todo el sistema inmune, le bajan la carga hasta que una inoculación sea capaz de ocupar el espacio. Esa fue la primera hipótesis. Con una droga o con una combinación de drogas que funcione, en la época del año donde la tendencia del parásito es a reducir su carga en el pasto, desparasitar sistemáticamente y reducir al mínimo posible la carga en el campo. Y a partir de ahí, inocular una cepa susceptible. Tenemos una cepa de Moncus susceptible, hay cepa de Cooperia susceptible, hay un 5% de campos que tienen susceptibilidad a la ivermectina todavía en Cooperia, un tricostróngeno, en Moncus, son una especie de reserva ecológica. Ahora, el proceso es complejo y todavía estamos probando protocolos, pero esa sería un poquito la estrategia. No hay que hacerse por ahora ilusiones. Así que más o menos ese es el panorama. Es preocupante, pero ocupándose creo que todavía tenemos bastante por hacer. Así que con esa última yo me despido agradecido por habernos invitado y al final de cuentas de toda esta historia, yo lo que me voy a quedar es con... Va para atrás, para adelante esto. Acá para adelante. Se me van a marear los pibes, pero yo me quería así. Nos quedamos con la despedida y el agradecimiento, son mis 2 nietos. Espero que ninguno sea veterinario a esta altura. Gracias.